hemos llevado hasta este momento una cierta transición entre los eventos del Antiguo Testamento. Y hoy necesitamos transicionar efectivamente hacia las parábolas del Nuevo Testamento. Y yo sé que estoy mencionando la palabra parábola, pero es necesario que antes de que nosotros podamos pasar a las parábolas del Nuevo Testamento, efectivamente podamos concentrar nuestra atención un poco en esa transición. Y esa transición entre las parábolas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento involucra que nosotros podamos abrir nuestro entendimiento para poder observar la manera adecuada de entender las parábolas. Dios es quien ha hablado por parábolas de manera excelente. Él es quien ha hablado por parábolas de una manera constante en todo el Antiguo Testamento. Nos demoramos bastante tiempo estudiando las parábolas del Antiguo Testamento. Y eso que nosotros pensábamos que solo habían parábolas en el Nuevo Testamento. Pero necesitamos transicionar hacia las parábolas del Nuevo Testamento. Y para poder hacerlo necesitamos despejar nuestra mente y poder acercarnos a esas parábolas del Nuevo Testamento de una manera clara, de una manera sencilla y con una mente limpia, con la mente de un niño. Necesitamos entrar a las parábolas del Nuevo Testamento comprendiéndolas como los niños. Porque Cristo ha dicho: Padre, a ti te ha placido esconder estas cosas de los sabios y de los entendidos y revelarla a los niños y a los que maman. Es un entendimiento pequeño. No demanda de nosotros una mente estructurada en un montón de cosas, sino que demanda de nosotros una mente limpia que pueda realmente acercarse al Señor de una manera confiada y en fe. De esta manera, hermanos, entonces vamos a acercarnos a esa transición entre las parábolas del Antiguo Testamento y las del Nuevo Testamento, intentando tener la mente de un niño. Intentando tener la mente de un niño. Vamos, hermanos, acompáñenme a Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Y vamos a ver este texto que he titulado La metáfora de los niños. La metáfora de los niños. Note que no estoy diciendo la parábola de los niños. Esta no es una parábola, sino una comparación. Él dice que debemos ser como niños. Como niños. Mateo en el capítulo 18. Y a pesar de toda la riqueza que tiene el capítulo 18, solamente vamos a estar centrando nuestra atención en el versículo 1 hasta el versículo 3. Verso 1 al 3. Y vamos a leer los versos 1 al 6 para poder colocarnos en contexto. Verso 1 al 6. Dice la palabra del Señor, la cual leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús, diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos o pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Padre, yo quiero, Señor, suplicarte, a pesar de que ya hemos orado, Dios, por este sermón, que seas tú, Dios, ayudándome a tener una mente de niño, a poder explicar esto como a niños, Señor, y a que realmente ocasione en la mente de mis hermanos una actitud de niños, Señor, que ellos realmente puedan acercarse a ti con esa confianza, con esa seguridad con la que se acerca un niño a su padre, y que puedan entender y comprender y creer, Dios, en lo que tú estás diciendo, así como niños, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús.
Hermanos, el asunto del liderazgo es un asunto bien álgido en medio de cualquier grupo de personas, sea en la empresa, sea en la iglesia, sea en la familia, en cualquier lugar. El asunto del liderazgo y el asunto de quién sucede a los líderes deja ver evidentemente el corazón de las personas, el verdadero corazón de las personas. Es un asunto de gloria. El problema dentro del reino de Dios y también el problema en medio de los pueblos efectivamente es un asunto de la gloria. ¿Para quién es la gloria? Notemos que nuestro texto está diciendo: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? La pregunta es: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Hace un momento Cristo les ha anunciado por segunda vez que Él morirá. Solamente mire el capítulo 17 de nuestro texto y se dará cuenta que Cristo les había anunciado en el verso 22 del capítulo 17 que Él iba a morir y esta es la segunda vez que Él anuncia esto. Lo que uno espera es gran dolor, pero efectivamente no es lo que está pasando. Si Cristo se va a ir, entonces ¿quién es el que lo debe suceder a Él? Si Él se va a ir, entonces el reino de los cielos que está siendo extendido y predicado por ellos, ¿quién debe ser el líder en medio de ellos? Y esa es la pregunta para ellos. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Cuando tú miras los textos que se encuentran paralelos al nuestro, están afirmando que hubo una discusión en medio de ellos, en la cual ellos estaban discutiendo sobre quién era el que debía tomar la posición de liderazgo. La gloria del ser humano todavía continúa efectivamente martillando en sus corazones y martillando en sus conciencias y martillando en sus actos. Martilla en sus actos de tal manera que ellos están buscando ser representativos. Y es que ¿a quién no le gusta que cuando entra al almacén se sepa su nombre? Y es que efectivamente, ¿quién no le gusta ser tomado en cuenta en medio de cualquier lugar? Que se le consulte las decisiones, que se le mire, que se tome en cuenta las cosas que dice, sus propuestas, sus planes, lo que está promocionando, que lo miren. Es la gloria del ser humano. Y esto es lo que el texto está anunciando de los discípulos. Ellos están discutiendo sobre quién de ellos debe ser el mayor. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos, Señor? Está bien, anunciaste que te ibas a morir, que iban a matarte, es la segunda vez que nos dices, y entonces ¿quién será el líder entre nosotros? ¿Sí? Así que Cristo aborda evidentemente que el asunto del liderazgo en el reino es distinto al asunto del liderazgo en el mundo. En el mundo tú debes ser un campeón. En el mundo tú debes ser un hijo del rey. En el mundo tú puedes hacer todo lo que te imagines. En el mundo tú puedes alcanzar todo lo que quieras. En el mundo tú eres el asunto de todas las cosas. Y esto, hermanos, efectivamente es el modelo que han copiado las empresas y es el modelo que han copiado muchas iglesias. Pero en el reino de los cielos el asunto es contrario a lo que nosotros imaginamos. En el reino de los cielos no es que tú puedes ser todo lo que quieras con poquito esfuerzo. En el reino de los cielos hay lágrimas, hay dolor, hay necesidad. En el reino de los cielos tú te entregas por una obra por la cual otros hombres no te van a recompensar. Ellos están obviando esto que Cristo les ha dicho y están pensando que el liderazgo en medio de ellos debe ser lo que los coloque en primer lugar. Recalca incluso que esto se fue a la familia de los mismos discípulos. ¿Recuerdan? La madre de Juan y de Andrés, los hijos del trueno, diciéndoles: Señor, haz que mis hijos se sienten a tu derecha y a tu izquierda en el reino de los cielos. Y Cristo le dice: ¿pueden tomar del vaso que yo tomo? ¿Pueden ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Pero el sentarse a la derecha o a la izquierda no es a mí al que me compete. Ahora, como Cristo conoce la intención del corazón de los hombres, entonces Él se dirigió
dirigirá a ellos de una manera efectiva para que ellos entiendan cómo las cosas en el reino de los cielos son contrarias a las cosas en el mundo. Mira lo que dice el versículo 2. Y llamando a Jesús a un niño. Voy a intentar, hermanos, en 5 puntos, que intento sean cortos, poder aclarar para ustedes la idea o la metáfora que Cristo está colocando, cómo es que las personas deben ser como niños. Ahora ustedes deben estar preguntándose en este momento por qué está dándose este tema en medio de una serie sobre las parábolas. Y bueno, efectivamente, esa es la razón. La razón es que para poder entender las parábolas necesitamos ser como niños. Como niños. Hace algunos meses, cuando iniciábamos la serie sobre las parábolas, mencionábamos que las parábolas no fueron dadas para que las personas las entendieran, sino para que solamente un grupo selecto de personas pudiese entender las parábolas. Cristo les dice, porque no es para el mundo, no es para todo el mundo entender estas cosas, sino para vosotros. Así que el entender la parábola o las parábolas solamente es para aquellos que son como niños, solamente es para aquellos que hacen parte del reino de los cielos. Miremos primeramente que el Señor nos muestra una figura a imitar, una figura a imitar. ¿Quién? Un niño. Un niño. Él pudo haber tomado cualquier figura para que lo imitase, pero Él ha tomado a un niño. Hermanos, la característica particular de un niño es distintiva de un adulto en que el niño es obediente. En que el niño está esperando las órdenes de su padre. La característica de un niño es que un niño es tierno y se deja llevar. Pero sobre todo, hermanos, la característica de un niño es que un niño cree. Él cree. Él está aquí en un murito y él salta al vacío porque su padre lo va a agarrar y él cree que lo va a agarrar. Y cuando su padre está descuidado, él todavía salta del muro porque cree que lo va a agarrar, aunque no lo vaya a agarrar. El motivo directamente relacionado con el hombre es que el hombre es una persona falta de fe. Es el motivo por el cual Adán y Eva finalmente pecaron. No porque desobedecieron, porque no tuvieron fe. Claro, desobedecieron, pero desobedecieron porque no tuvieron fe. Alguien ha dicho que ellos no tuvieron fe porque fueron creados siendo adultos. Ciertamente que la característica particular de un niño es que un niño está dispuesto a creer en todas aquellas cosas que su padre o que sus padres le dicen. Él está dispuesto, aunque su corazón, que continúa teniendo mal, rechace muchas de esas cosas. Pero Cristo ha tomado un niño, un pequeño niño, y lo ha puesto en un lugar visible en medio de ellos. Nota, no solamente ha mencionado a un niño, sino que el texto dice que lo puso en medio de ellos. Ellos deberían mirar a ese niño. Los que estaban preguntando quién será el mayor en el reino de los cielos, deberían observar a ese niño y de esa misma manera observarlo y actuar como ese niño. El texto nos dice que llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Esto evidencia la característica particular de ser visible y de ser una persona digna de imitar. Ninguna persona que no sea digna de imitar es como un niño. La característica del niño que Cristo está colocando es que debe ser visible en medio de nosotros y esos que lo están viendo deben querer imitar a ese niño. Pero no solamente eso. Él demuestra mediante esto que la condición natural del hombre no es la condición de un niño. Nota lo que él dice. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis. Cristo está hablando de volverse a ser como niño. ¿Sí?
Él no está diciendo que ninguno de ellos, los que se encuentran allí naturalmente, tienen la condición de niños, sino que deben volver a ser como niños. Y para poder volver a ser como niños, ellos deben admitir que no son como niños. Particularmente, ellos deben observar esta condición que está dándoles Cristo y querer volverse a un estado que antes tuvieron, un estado de fe que antes poseyeron. Luego, al hacerse como niños, debo hacer una pausa. Él ha dicho en la parte central de nuestro texto, y os hacéis como niños. Es el éxtasis de nuestro texto, porque es el éxtasis de todo el capítulo. Voy a intentar, hermanos, en este tiempo poder llevar su mente a la mente de un niño, para que ustedes puedan hacerse como niños. Lo primero que el texto está llamándonos a que intentamos es que hay que hacerse. Es decir, que no se es, hay que hacerse. Y para poder hacerse debe haber un deseo natural por ser como niños. Nosotros no somos como niños. De hecho, no vivimos como niños. De hecho, no pensamos como niños. Y de hecho, no creemos tampoco como niños. Nota lo que el texto está diciendo: si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Nadie que no se haga como niño podrá entrar al reino de los cielos. Debe haber un deseo natural en el hombre por entrar al reino de los cielos. Volverse como niño es un deseo natural por estar en los brazos de su padre. Llevando esto a palabras humanas, tenemos que decir que aquella persona que no desea la iglesia no puede ser como un niño. Una persona que no desea el lugar donde la presencia especial de Dios está, es una persona que no desea hacerse como niños, porque el niño desea la presencia de su padre. Nota que él está diciendo que no entrarán en un lugar particular, en el reino de los cielos. Y el reino de los cielos es el lugar donde el Padre ejerce el dominio sobre los hijos. El reino de los cielos es aquel lugar donde Cristo está gobernando. Y el lugar visible de este mundo donde Cristo está gobernando es la iglesia. Aquella persona que no desea ser como un niño no desea el reino de los cielos. Y el que no desea el reino de los cielos no desea al Padre. Pero hermanos, si no deseamos al Padre, eso se va a reflejar evidentemente en que no deseamos la casa del Padre. No deseamos su iglesia. Él está mencionando que debe haber un deseo natural en el hombre por la iglesia. Haber un deseo naciente en su corazón, deseoso. Cuando tú estás allí enfrente de tu casa, deseando profundamente estar en los atrios del Señor. Cuando estás a las 10 de la mañana en un supermercado, lamentándote porque no estás en el lugar donde deberías estar, en la casa del Señor. Hay un deseo natural por el reino de los cielos. Él está diciendo esto para los que desean entrar al reino de los cielos, no para los que no. El que no desea entrar al reino de los cielos no desea hacerse como un niño. No lo necesita. Él no necesita ser un niño. Necesita ser un hombre grande, adulto, que piensa de una manera como adulto. Ya vamos a ver eso qué significa en un momento. Lo segundo que el texto nos deja ver es que para hacernos como niños debemos desear someter nuestra vida a Dios, porque es en el reino. Una persona que no desea someterse a la voluntad de Dios no desea ser como un niño. El niño desea la voluntad de su padre. El niño desea obedecer a su padre. El niño desea estar con su padre. Así que debe haber un deseo natural por someter su vida, sus prejuicios, sus muchos pecados, la forma en la que vive, la forma en la que piensa, la forma en la que planea y cualquier otra cosa, someterla a la voluntad de Dios. El niño desea someterse a la voluntad de su padre. Si tú quieres tener la mente de un niño, ser como un niño, entonces debes desear hacer la voluntad de tu padre en tu vida. Pero aparte de allí, durante todo el capítulo,
el texto empieza a anunciarnos las maneras en las cuales nosotros somos como niños. Y las personas que no hacen esto no son niños. Solamente déjame mostrarte una en el versículo 4. Dice, ¿por qué? Dice, ¿por qué? Así que cualquiera que se humille como este niño. Contrario a lo que el mundo dice, ¿no? En la empresa tú debes ser el menos humilde. Si quieres llegar a un lugar alto en la empresa, entonces no debes humillar. Y el mundo te va a decir que no te humilles a nadie, ¿no? Uno no se le humilla a nadie, ¿sí? Uno es manso pero no menso, ¿sí? Pero el Señor está diciendo que el que desee ser el mayor en el reino de los cielos tiene que ser como un niño. Y un niño se humilla. Humillarse suena algo chocante directamente a la mente del ser humano, porque al hombre no le gusta humillarse. Él escucha que alguien le dice una palabra que no le agrada e inmediatamente levanta su voz e inmediatamente responde también. Una persona que responde no es una persona que se humilla. Una persona que responde no es una persona que es humilde. Una persona que responde no es un niño, en definitiva. ¿Cuál es esta característica de un niño? El niño se humilla. Tú vas al niño, regañas al niño, lo haces sentir mal, él se va para su cuarto, se encierra en el cuarto y luego al rato baja contento. Pero el creyente y la vida de un verdadero creyente está llamada por el Señor a tener claro que si no se hace nuevamente como un niño, no entrará en el reino de los cielos. El creyente está llamado a humillarse en el mundo para ser exaltado en el reino de los cielos. Él no está llamado en este mundo a declararse un campeón, a declararse un rey, a declararse que todo lo puede, a declarar que nadie está sobre él. Él está llamado aquí en esta tierra a ser un hombre humilde, que se humilla. Si tú quieres volver a ser como un niño, necesitas aprender a humillar. Es algo chocante, ¿no? Chocante. Por ejemplo, hermanos, cuando Dios coloca en nosotros, enfrente de nosotros, nos coloca a trabajar en las cosas que nunca imaginamos trabajar. Tú eres un profesional, ¿sí? Eres un profesional, tienes una maestría y luego te toca trabajar en lo que trabaja alguien que nunca ha pasado por una universidad. Eso es humillante, ¿no? Tú estás viviendo una vida que realmente refleja la característica de Cristo. Y la característica de Cristo es la característica de alguien que calla, alguien que se humilla. Hermanos, la humillación es un sentimiento que está en nosotros, que nos hace sentir verdaderamente mal. Y que ese sentimiento que está en nosotros, que nos hace sentir verdaderamente mal, nosotros lo disfrutamos porque es para la gloria de Dios. Eso es humillarse. Tú estás disfrutando ser humillado. Debo señalar aquí, hermanos, que nosotros estamos dispuestos a humillarnos en lo que sea mientras nadie nos lo diga. Tú dices, no, yo me aguanto, cosa, uno necesita perdonar, sí, debemos perdonar, por ejemplo. Hasta que alguien viene y te ofende, tú tienes que perdonarlo. Hasta que tú tienes, por ejemplo, un jefe que viene a ti y te dice hasta de qué te vas a morir y quiere que tú sigas actuando exactamente de la misma manera. Hasta que tú tienes una esposa o un esposo que viene a ti, te trata mal y después entonces tú debes actuar de manera humilde, humillarte. Eso es humillarse. Ser como un niño involucra que tú debes escuchar. Y ese es el siguiente punto de nuestro texto. Mira lo que dice el versículo 5. Y cualquiera que reciba mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Sí? El punto es que esa persona, evidentemente que puede ser como un niño, es una persona que está dispuesta a ser humillada. Una persona que está dispuesta a ser humillada procura siempre dentro de su vida recordar que los demás son superiores a él, no al contrario. ¿Tú quieres dejar de ser una persona humilde? Piensa que porque eres el jefe, tienes que obedecer.
que porque eres el esposo puedes gobernar. Piensa entonces que porque tú estás asumiendo una posición de liderazgo, entonces los que están debajo de ti pueden hacer o deben hacer todo lo que tú digas. Hazlo. Y vas a perder la noción de lo que significa la humildad. La humildad te invita a ti a pensar que aunque seas el gerente, vas a tratar al celador de la empresa como la persona que es superior a ti. Eso significa humillarse en realidad. Humillarse significa que tú no vas a comer en la vajilla de oro, no, que tú vas a comer en el mismo plato que están sirviendo a los demás. Humillarse significa que tú, aunque tengas la posibilidad de demostrar que tienes poderío, capacidad económica o autoridad, tú te tratas o estás al mismo nivel de las personas en dignidad. Eso es humillarse. Pero aparte de eso, el versículo 5 también nos ha dicho que el que quiere ser como un niño es atento a recibir a los niños. ¿Nota? Si ustedes se hacen como uno de estos niños, entran al reino de los cielos. ¿Sí? Y cualquiera que reciba a uno de estos niños, a mí me recibe. El texto está mencionando abiertamente que una de las características de los niños es que reciben a los otros niños con gran amor y gran pasión. Ve un día a Suba, el grupo que tenemos en Suba, mientras viene y le dice a Samuel, Samuel, vaya y evangelice. Y él sale corriendo a la casa de todos los demás niños a traerlos. Nosotros evidenciamos, hermanos, cómo es que ese niño es una persona dispuesta a amar a los otros niños. Pero no pasa muchas veces en nosotros, ni como pueblo, ni como personas. Nosotros no somos así. De repente va entrando alguien allí, se queda parado en la puerta durante media hora y nosotros estamos acá y lo vemos allá. ¿Será que voy y le digo que se siente? ¿Será que no? Un niño es alguien que está dispuesto a recibir los otros niños. Y eso habla abiertamente de que ese niño es consciente de que las formas de vida, la actitud de ese niño no será como la de él, sino que ese niño en la fe todavía caminará con muchas dificultades, todavía pecará en diversas áreas de su vida, y que eso no debe sorprendernos, sino al contrario, animarle a luchar contra esas cosas de su vida. Pero cuando nosotros nos escandalizamos porque ellos están viviendo y haciendo lo que nosotros no hacemos, entonces no estamos siendo como niños. El niño está atento a recibir los otros niños, y el motivo es que está recibiendo ¿a quién? A Cristo. Aparte de eso, el niño es una persona que lucha contra el pecado. El verdadero niño en la fe es una persona que lucha contra el pecado, no una persona que está entregada a su pecado. No tiene pecados en su vida, que todavía 20 años y todavía no lo ha podido superar, sino que está luchando efectivamente contra su pecado. Nota lo que dice el Señor: cualquiera que le sea una piedra de tropiezo a uno de estos niños, mejor le fuera que se haga una piedra de molino de buey y que se arroje al mar. Realmente Dios toma en serio el hecho de que personas que llevamos muchos años en la fe, mucho tiempo viviendo para el Señor y para su gloria, todavía continuemos siendo tropezadero para aquellas personas que recién vienen al Señor. Estos niños a los que Cristo se está refiriendo son personas delicadas. Estos niños son personas que requieren constantemente de la atención de sus padres. Estos niños requieren consejo, requieren dirección, requieren obediencia. Ser un niño como uno de estos niños involucra una lucha ardiente contra el pecado. Pero sobre todo, hermanos, involucra una lucha ardiente contra el pecado que hace tropezar a otros. Claro, tenemos una lucha ardiente contra nuestro pecado, pero debemos tener una lucha aún mayor contra el pecado que hace tropezar a los que son niños en la fe. Actitudes grotescas, malas palabras, acciones incorrectas.
Momentos en los cuales nuestro carácter no refleja el carácter de Cristo. ¿Cuántos años llevas de ser cristiano? 20 años, pero ¿por qué ahora eres más amargado que hace 10? Si llevas 20 años de ser cristiano, ¿por qué en este momento eres mucho más duro? ¿Por qué ahora eres mucho más malhumorado? ¿Por qué ahora eres mucho más grotesco? ¿Por qué ahora eres mucho más inaccesible? El Señor está hablando de aquellos que ya llevan tiempo de ser cristianos, creyéndose niños e intentando o haciendo tropezar a otros niños. El cristiano, a medida que su fe va avanzando en años, debe ir avanzando más al carácter de Cristo. El autor de Hebreos dice: porque debiendo ser ya maestros, muchos de vosotros tenéis necesidad de que otra vez se les enseñen estas cosas. Debiendo ser ya maestros, todavía tienen necesidad de leche espiritual. El cristiano, a medida que el tiempo pasa, él deja de escandalizarse del pecado de otros mucho más y empieza a ser mucho más compasivo con ellos, lento para la ira y grande en misericordia. Pero tú antes de ser cristiano eras de lo más de chévere, y ahora que eres cristiano no te puede hablar, todo es pelea contigo. El cristiano está llamado a ser representante de Cristo, y el tiempo que lleva como cristiano debe evidenciarse en su carácter, en vez de ser una piedra de tropiezo que impide que otros vengan a la comunión con el Señor. El cristiano llega a puntos de legalismo de los cuales después no se puede devolver. Empieza a calificar lo que es bueno de acuerdo a su juicio, no de acuerdo a la palabra de Dios. Empieza a decir qué es lo que es agradable que otros también deben hacer. Oye, pero tú, ¿por qué no te arrodillas cuando llegas a la iglesia? Oye, pero tú, ¿por qué no lees al menos una hora al día la Biblia? Oye, pero tú, ¿por qué no esto? ¿Por qué no aquello? ¿Por qué no aquello? Cada una de estas cosas el Señor las está atacando cuando dice que esto no es ser como niños. Ser como niños entonces es efectivamente poder saber que aquel que está viniendo al Señor es una persona que está en estado de remodelación y que por ende va a tener muchas cosas en su vida que requiere asentar a la voluntad del Señor. Ser un niño en la fe significa evidentemente que no conozco muchas cosas y que tampoco sé o me creo conocer muchas otras. Ser un niño en la fe significa no menospreciar a los demás. Mira lo que dice el versículo 10. Mirad que no menosprecies a uno de estos pequeños. Porque es pobre, porque no se viste como yo, porque no se pone lo que yo me pongo, porque no tiene esta marca, porque no utiliza mi lenguaje, porque no vive en mi barrio, porque no esto. Cualquier cosa que involucre que yo esté mirando a alguien por encima del hombro, mirándolo con menosprecio, es decir, apreciándolo menos que a quién, que a mí. Cualquier persona que yo aprecie menos que a mí mismo, la estoy menospreciando. El mundo te dice: ámate a ti mismo. Lo único que tú necesitas para ser feliz eres tú mismo. La única persona de la que no quiero separarme es de mí mismo. El mundo está centrado en sí mismo, y el Señor está diciendo acá que cualquier cosa o cualquier persona que yo ame menos que a mí mismo, lo estoy menospreciando. Me está llamando a mí a colocarme entonces en el lugar de abajo y a colocar a los demás en el lugar de arriba. Ser un niño en la fe significa que tú no menosprecias a nadie por la condición de nadie. ¿Tú no has visto un niño por la calle? Cuando ve otro niño así, hijo de algún indigente que está en las manos, él no pone ningún problema por eso. Él de repente no dice: uy, no, este niño huele mal. El niño sale corriendo a jugar con el otro niño. Él no dice: no, de repente, no, es que este es un hijo de aquí del vecino, no me junto con esa chusma, ¿sí? Sino que el niño tiene un verdadero deseo. Tú encuentras en el niño un verdadero valor hacia las demás personas también.
El valor del niño es que él no está mirando solamente lo que hay enfrente, él está valorando cosas porque su mente está limpia de los prejuicios que nosotros colocamos. El verdadero niño no menosprecia a nosotros por ningún motivo. A nosotros dentro del cristianismo, y sobre todo dentro del cristianismo reformado, nos encanta menospreciar a otros porque no tienen la misma preparación teológica que nosotros. Nos encanta menospreciarlos porque es que ellos se congregan en una iglesia carismática donde tienen apóstol, profeta y hasta de todo. Nos encanta menospreciar a los demás porque ellos no han llegado a la plenitud del conocimiento que nosotros sí. Y recalcan esto las palabras que Pablo mismo dice: no que ya lo haya alcanzado todo. El verdadero niño en la fe, el que puede entender las verdades de la Escritura con una mente limpia, es una persona que no menosprecia a los otros. Pero hermanos, no caigamos en un error. El menosprecio tiene dos facetas y ambas son pecaminosas. La faceta de menospreciar a otros y la faceta de sentirte la víctima, el que eres menospreciado por los demás. Esta es otra forma de menosprecio. Esta otra forma de menosprecio habla efectivamente de que tú, aunque te encuentres en el otro extremo, otro lugar, aunque te encuentres en ese lugar, estás cometiendo el mismo pecado. A muchas personas les encanta sentirse menospreciadas, aunque nadie las esté menospreciando. Les encanta ser víctimas. Les encanta colocarse en ese lugar en el cual, como tú no me valoras, como tú no piensas en mí, tú no tomas en cuenta mis opiniones, yo propuse esto y tú no lo hiciste, yo trabajé y tú no me felicitaste, nadie ve lo que yo hago, todo lo que yo me esfuerzo. El menosprecio tiene dos facetas y ambas son pecaminosas. Y Cristo está diciendo que el menospreciar a los demás, a uno de estos pequeñitos, es un acto que atenta no solamente contra ellos, sino inclusive que esto lo están viendo los ángeles en el cielo, cada una de estas cosas. Aparte de eso, hermanos, ser como niños, aparte de ser no menospreciar, es alegrarse grandemente por los recién convertidos. Mira lo que dice el verso 13. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. La actitud de un niño es la actitud de una persona que se alegra profundamente porque la oveja perdida ha vuelto a su redil. Es la actitud de un niño. He notado grandemente, hermanos, que en el proceso de disciplina de los últimos años en las iglesias bíblicas, inclusive, hemos llegado a un nivel superior al que la Biblia misma nos permite. Llegando a prohibir, por ejemplo, a los hermanos de dentro de la iglesia que tengan algún tipo de conversación con alguien que ha sido puesto en disciplina. Y si no conversa con ellos, ¿con quién va a conversar? Pues con el mundo. Y entonces, ¿dónde está la actitud de niños que debemos mostrar por aquellos que estaban descarriados y han sido nuevamente colocados en su lugar? Ese lugar en el que deben ser colocadas las personas que son como niños es en el lugar donde ellas atienden y aman a los que son como niños. La actitud de un niño es la actitud de alguien que se alegra profundamente por la pérdida, pero aparte de eso, es la actitud de alguien que busca alegremente a la pérdida. No solamente se alegra, sino que la busca. Es la actitud del Señor, la actitud de alegrarse y buscar a la pérdida. Y luego alegrarse más por la pérdida que por todas las 99. O sea, es la actitud de alguien que se alegra grandemente por alguien que recién viene a la fe o por alguien que recién es recuperado de una disciplina. Es la actitud de alegría que nosotros podemos observar en una persona que es un niño, espiritualmente hablando. Aparte de eso, y estas dos son muy importantes, hermanos,
La actitud de un niño en la fe es la actitud de un niño espiritual, es la actitud de alguien que acepta la reprensión. Mira lo que dice el versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. La actitud de un niño en la fe no es la actitud de alguien que cuando tú le dices algo, en vez de aceptar la reprensión, se inflama de soberbia y entonces dice, ¿y tú por qué no te miras a ti también? Pero es que tú también esto. He intentado grandemente, hermanos, eliminar de mis conversaciones, por mis mismas conversaciones con mi esposa, mis peros. Yo hice esto, pero es que tú tampoco me ayudaste. Si no, es que yo te ofendí, pero es que tú me provocaste. ¿Sí? Eliminar de mi lenguaje los peros, porque los peros intentan decir que yo sí fallé, pero que fallé menos que tú. La actitud de un niño espiritual es la actitud de alguien que acepta la reprensión. Yo grandemente con esto, mi esposa me dice, oye, tú tienes una excusa para todo. Pero mira, es que mi mente funciona a mí. ¿Sí? Apenas ella me dice algo, ya estoy encontrando excusas por toda parte. La actitud de un niño espiritual es la actitud de una persona que acepta la reprensión. Si tu hermano peca contra ti, ve y estando tú y él solos. Es una persona que acepta la reprensión, que acepta la disciplina. Y claro, por supuesto que así es un niño. Tú tienes al niño ya, él está haciendo una pataleta en la calle, tú le dices, cuando estemos en casa, te voy a disciplinar por lo que tú has hecho. Y tú llegas a casa, lo disciplinas, no lo dejas solo en amenaza, sino que verdaderamente lo disciplinas, y él está enojado contra ti, llora, se va solo, y a la hora vuelve a ti feliz. La actitud de un niño espiritual es la actitud de alguien que acepta la reprensión y la disciplina, y es lo que él está mencionando en el texto. Pero aparte de eso, la actitud de un niño espiritual es la actitud de alguien que perdona. Mira lo que dice el versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? No, Pedro, hasta 70 veces 7. La actitud de un niño espiritual es la actitud de alguien que perdona. Cuando nosotros vemos esto en nuestra propia vida, nos damos cuenta abiertamente cuán difícil es ser un niño espiritual. Es difícil ser un niño espiritual, sobre todo porque tú o perdonas por protocolo o tienes gran dolor al perdonar. Pero lo que el Señor está diciendo en el texto es que una persona que es un niño espiritual es una persona que perdona hasta 70 veces 7. Es que otra vez tú lo mismo. Tantas veces que tú me has dicho que vas a cambiar y no cambias nada. Otra vez lo mismo. Yo creo que eso a lo bien que eso ya no está bien. Tantas veces y otra vez y otra vez y otra vez. Bueno, Pedro, hasta 70 veces 7. En toda mi vida, en un día, en una hora, entiende. Él está diciendo simplemente que el que es un niño espiritual es una persona que perdona todas las veces que tenga que perdonar. Todas las veces que sea necesario, perdonará. No guardará el resentimiento en su corazón. No, pero es que yo he perdonado de todo, pero eso sí no lo puedo perdonar. Yo te perdono, pero sabes que no me vuelvas a hablar. Yo te perdono, pero sigue durmiendo en el cuarto de al lado. ¿Sí? La actitud de una persona que perdona es la actitud de alguien que está dispuesto a reconocer que el otro ha fallado, pero que eso no va a crear un limitante en las relaciones entre ellos. Esto es un niño espiritual. Lo que el Señor está diciendo, para que nosotros nos hagamos la idea de lo que significa ser un niño, es que nosotros debemos volver mentalmente a eliminar de nosotros toda predisposición, toda malicia, toda idea que nosotros tengamos. Pablo dice, sean niños, pero en la malicia. La malicia es toda idea que viene a nosotros preconcebida por diversas situaciones que impide que la pureza y la santidad
de Dios sean evidentes en nosotros, que el carácter de Dios se haga manifiesto en todo lo que nosotros hacemos. Ser un niño en la fe es un requisito indispensable al venir a los pies de Cristo para poder ser parte de su reino. Y eso es nuestro último punto. Mira lo que Él da. Él da una advertencia severa. Mira lo que dice el versículo 3. De cierto os digo que si no, un condicional, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Cristo, pero ¿a quién tú le estás diciendo eso? ¿Será que está hablando de Judas? ¿A quién tú le estás diciendo eso? Si son los discípulos que han andado con Él durante todo el tiempo de su vida. ¿Está diciendo que alguno de sus discípulos podría no entrar en el reino de los cielos? Bueno, efectivamente eso es lo que está diciendo. Es una advertencia severa. Y es una advertencia severa que debe ser tomada en cuenta. En la última cena, en Lucas, en el capítulo 22, hay una manifestación maravillosa de lo que está pasando entre los discípulos. Cristo está con ellos en la última cena, ha anunciado que será entregado, que morirá, ha anunciado todo esto, y entonces hay entre ellos una discusión. Mira lo que dice Lucas 22-24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién sería el mayor. Pero Él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo esté entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Él está diciendo que el que es como un niño tiene estas características contrarias, que son las características que el mundo le dice que debe tener. El mundo le dice que debe sentirse como el que todo lo puede. Hoy en día tú vas a las iglesias y sales con una excelente predicación de superación personal, y tú sales diciendo: oye, pero yo ¿por qué no voy a poder hacer esta empresa de 1.000 millones de pesos si yo todo lo puedo? ¿Sí? ¿Yo por qué no voy a poder? ¿Ok? Pero esa no es la actitud de Cristo. La actitud de Cristo es contraria a la superación personal. La actitud de Cristo es conforme a la humildad del que es el Rey del universo y se ha hecho como un hombre cualquiera en medio del mundo. Como dice Pablo en Filipenses, se humilló hasta lo sumo, tomando forma de siervo. Cristo está dando una advertencia. Él dice que si no se hacen como niños, entonces no entrarán en el reino de los cielos. Y esto es una advertencia para cualquiera de nosotros como cristianos. Es una advertencia que nos llama a vivir para el servicio, a vivir para servir a los otros, a vivir en humillación, a vivir con todas estas características que Él ha dicho. La disputa no es sobre si tienen que hacerme caso a mí o no. No es que yo soy el pastor. ¿Y por qué no toman en cuenta mi opinión si yo soy el pastor? ¿Sí? Esa es la actitud de alguien que no es un niño espiritual. La actitud de un niño espiritual es la actitud de alguien que no piensa que por la autoridad que tiene sobre los otros puede hacer con ellos lo que quiere, sino la actitud de alguien que sabe que la obediencia de los demás será voluntaria, en amor, y no porque haya ningún tipo de peso. Por eso Pablo exhorta a la iglesia, el autor de Hebreos, no, creo que es Pablo, pero no está comprobado, y él les dice: obedeced a vuestros pastores, porque ellos han de dar cuenta por vuestras almas, para que lo hagan ¿cómo? Con alegría y no quejándose. La razón es efectivamente que las cosas en el reino de los cielos no funcionan como en tu empresa. Las cosas en el reino de los cielos no funcionan como en el mundo. Aquí las cosas funcionan a lo inverso. Entre tú más sirves, entonces en un mayor lugar te encuentras.
Eso no pasa para un rey. Que entre tú más dispuesto estás para los demás, entonces Dios mucho más te va a usar en su reino. Juan y Andrés lo comprobaron. Ellos eran los hijos del trueno. Pero Pedro finalmente fue el que tomó el lugar de liderazgo entre ellos. La razón es que estos hombres no estaban pensando de esta manera. Ellos no pensaban que entre más sirvieran, que entre más perdonaran, que entre más aceptaran la reprensión, que entre más se alegraran por los recién conversos, que entre más lucharan contra el pecado, que entre más atentos a recibir a los niños que estuvieran, que entre más humildes fueran, que entre más deseos por someter su vida a Dios tuvieran, que entre más deseo por la obra, por la iglesia o por el reino tuvieran en un lugar de mayor prominencia estarían. Ellos no estaban pensando en esto. Pero nosotros, hermanos, estamos llamados por el Señor a pensar de esa manera. Si tú notas esto que el Señor está diciendo acá, es la descripción más gráfica que nosotros encontramos de un diácono, más evidente. El Señor está llamando a estos hombres a desvivirse por servir. Y el que se desvive por servir, entonces será colocado en el lugar de prominencia que el Señor ha dicho. Es lo que Él está anunciando en este texto. Hermanos, acercarnos a las parábolas involucra que nosotros tenemos la mente de un niño. Y que con esa mente de un niño nosotros podemos acercarnos al texto y poder entender el texto. Porque el que no tiene la mente de un niño no va a poder entender nada de lo que las parábolas están diciendo. Hasta ahora, en nuestra serie sobre las parábolas, hemos visto una gran cantidad de parábolas del Antiguo Testamento, muchas. Algunas gloriosas, otras confrontantes, algunas difíciles de entender. Pero vamos a enfrentarnos ahora a las parábolas de aquel que hablaría por parábolas. El Salmo en el capítulo 8, verso 2 dice: abriré mi boca en parábolas. Y el Nuevo Testamento identifica a ese que abrirá su boca en parábolas como Cristo. Y si Cristo, el que había de abrir su boca en parábolas, va a mencionar un montón de parábolas, la mayoría de ellas del reino, entonces necesitamos entender que para poder estar dentro del reino necesitamos tener la mente de un niño. Hermano, sal hoy de acá limpiando tu mente de estas cosas. ¿Cuánta dificultad hay en ti para perdonar? Vuelve a ser como un niño. ¿Cuánta dificultad hay en ti para aceptar la reprensión? Vuelve a ser como un niño. ¿Cuánta dificultad hay en ti por alegrarte o preocuparte por los perdidos? Vuelve a ser como un niño. Por luchar contra tu pecado, vuelve a ser como un niño. Por ser humilde, por humillarte, vuelve a ser como un niño. Entiende que el hacer estas cosas es para ti, no para el mundo. Procura, hermano, con todo tu corazón apartar de tu lenguaje palabras como: ¿y por qué tengo que humillarme yo y no se humilla él? ¿Y por qué yo soy quien tiene que ir a pedir perdón? ¿Y por qué yo soy quien hace esto o aquello? Y empieza a entender que el ser como un niño es para los que se encuentran en el reino de los cielos, para los que entran al reino de los cielos, no para el mundo. El mundo no tiene que ser como un niño. El mundo puede ser un campeón. El mundo puede ser un hijo del rey. El mundo puede enaltecerse todo lo que quiera. No es para ellos esto, es para ti. Si tú eres parte del pueblo de Dios, entonces entiende lo que significa volver a ser como un niño. No es volverte a volver juguetón, eliminar tus responsabilidades, no tener ningún control de las cosas, volverte rebelde o cualquier cosa. Volver a ser como un niño es limpiar tu mente de aquellas cosas que impiden que tú seas parte del reino de los cielos. Querido amigo que nos acompañas hoy y que no eres como un niño, el Señor está diciendo que aquel que no es como un niño no entrará al reino de los cielos. Vuélvete como niño. Volverte como niño significa esforzarte grandemente
por eliminar de tu vida todo aquello que te aparta del Señor, arrepentirte de corazón y venir a Él en fe, ser parte de aquellos que el Padre está cuidando, los niños que el Padre cuida. Nadie tiene el momento particular de su vida establecido y nadie sabe en qué momento el Señor los llamará a su presencia. Y a su presencia solamente entrarán los que son amigos. Así que arrepiéntete y ven al Señor. Y para los papitos, ustedes deben procurar siempre cosechar en la vida de sus hijos la actitud de niños, cosechar en la vida de sus hijos la actitud de aceptar la reprensión, de ser obedientes. No dejen solamente pasar las cosas. La labor del Padre es que Él debe en sus hijos generar el deseo verdadero de que ellos vuelvan o sigan siendo como niños. Ellos deben ser humildes, ellos deben humillarse, colócalos a hacer lo que nadie hace. No dejes que la empleada de la casa haga todo, no, ponlos a ellos también, que laven el baño, que aseen su cuarto, que arreglen sus cosas. Cultiva en ellos una actitud de humillación, de humildad. Cultiva en ellos una actitud de amistad. Cuando tu hijo no le preste el juguete a su amigo, entonces quítaselo y dáselo a su amigo. Lucha contra el pecado a los ojos de tus hijos. Observa que verdaderamente tú estás luchando y diles: yo tampoco soy perfecto y necesito luchar contra el pecado de la misma manera que tú debes luchar contra el pecado. Enséñale a no menospreciar a los otros, a que se alegren grandemente cuando alguien venga a hablar del Señor. Júntalos con los amigos de la iglesia. Pasa tiempo con ellas, pregúntale a los demás hermanos de la iglesia que tienen hijos de su misma edad cuándo pueden encontrarse, cuándo pueden pasar un tiempo ellos, cuándo pueden compartir juntos. Enséñale a aceptar la reprensión, enséñale a perdonar al otro cuando le ofenda. Cultivar esta actitud de niños en ellos mostrará que no va a ser un choque para ellos venir a los pies del Señor, porque entenderán que solo en el Señor pueden ser este tipo de niños espirituales. Vamos, hermanos, ahora. Padre y Señor de gloria, queremos darte gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias por este texto. En muchas ocasiones lo hemos usado, Señor, pero en pocas ocasiones en verdad lo aplicamos a nuestra vida. Enséñanos, Señor, a ser nuevamente como niños. Ayúdanos a volver a ser como niños. Y que como niños, Señor, podamos glorificarte, podamos exaltarte, podamos bendecirte, Dios de gloria, que podamos honrarte. Padre, ayúdanos a madurar en la fe, a ser personas maduras en la fe, pero a continuar siendo niños espirituales. Padre, no queremos, Señor, dejar de ser estos niños, porque somos quienes queremos realmente entrar al reino de los cielos, quienes somos del reino de los cielos y quienes deseamos, Señor, que tu reino sea extendido. Pero no lo hará con gente adulta, sino que lo hará con niños, Señor. Así que ayúdanos a ser nuevamente esos niños espirituales, a desear nuevamente, a desear la leche espiritual no adulterada, a desear crecer en la verdad y en la fe y a madurar, Señor, en ti. Padre, perdónanos porque sabemos que hemos fallado muchas veces. No hemos atendido al niño espiritual, nos hemos escandalizado por sus actos, hemos creado barreras legales que tu palabra nunca nos ha dado, Señor, y hemos tropezado nosotros y hemos hecho tropezar a otros también. Así que, Padre, ayúdanos, Dios, a glorificarte más, a honrarte más y a vivir más para ti, a depender más de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.